Es coordinadora de la Comisión de Reglamento. Todas las comisiones son muy importantes, pero la de Reglamento tiene una tarea, función muy importante en términos de articular el funcionamiento de la Convención y ya derechamente definir cómo se comienza a escribir. Constituyente, muy buenas noches, bienvenida al Pauta Libre. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Observando el trabajo que ustedes, los y las constituyentes, van desarrollando, mi primera pregunta tiene que ver con la coordinación que están logrando y que es necesaria y que además está establecida por mandato y por norma con el gobierno. ¿Qué tan fluida está resultando esa coordinación? ¿Cuánto ha aparecido Catalina Parot, por ejemplo, quien tiene el cargo formal, ¿no?, en términos de la relación entre el Ejecutivo y la Constitucional? Bueno, yo he sido bastante crítica de la forma en que la SECPRES preparó las condiciones materiales de nuestro trabajo. Nosotros con Daniel Bravo, que coordinamos la Comisión de Reglamento, no tenemos un trabajo directo con la SECPRES, eso se canaliza a través de la mesa. Pero evidentemente esto es bastante obvio, no estoy diciendo nada que no sea muy conocido. Las condiciones materiales en las que llegamos a trabajar a inicios de julio eran muy malas. No teníamos los medios técnicos para conversar entre nosotros, entre los 155, y ahora tenemos un problema real de espacio, no tenemos salas para sesionar. La Comisión de Reglamento, como ustedes bien saben, ocupa el hemiciclo de la Cámara de Diputados, pero hay otras comisiones que tienen el mismo tamaño que Reglamento, como la Comisión de Participación Popular, y que no tienen el espacio físico para poder trabajar. Entonces eso es un problema real. Yo sé que tenemos el apoyo y la oferta de las universidades públicas, pero la verdad es que esta era una tarea que estaba encomendada a la SECPRES desde hace bastante tiempo. La Secretaría Ejecutiva está organizada desde enero. Yo personalmente no he tenido la oportunidad de ver ni de conversar con Catalina Parot, tampoco es que tuviera nada específico que pedirle, salvo que cree las condiciones para que podamos hacer nuestro trabajo. Yo creo que no lo han hecho bien, esa es mi impresión general. Amaya, la Comisión de Reglamento la verdad es que es la más neurálgica, porque allí se podrían disipar o aumentar grandes fantasmas que han rodeado a esta comisión, como es el respeto de la regla de los 2/3, aclarar si se trata de un poder delegado o un poder originario. En definitiva, si la Convención con su reglamento se va a abocar a lo que el organismo que la creó, que es el Congreso Nacional, a través de un acuerdo, espera de ella, o va a ampliar sus cometidos hacia ámbitos que algunos sectores temen, le tienen mucho miedo. Sí, la verdad es que hasta ahora lo que hemos hecho es establecer las condiciones mínimas de funcionamiento, disponer las normas para las audiencias públicas que ya estamos realizando. Tenemos más de 140 entre organizaciones y personas naturales que solicitaron ser escuchados, y a mí eso me parece un gran cambio, porque en definitiva la Comisión de Reglamento vamos a hacer un trabajo entre los y las convencionales, pero también estamos abiertos a escuchar a la ciudadanía. Y no está pensado solo en un conocimiento experto, aquí hay un apoyo y una llegada desde realmente las personas, desde las organizaciones sociales. Yo entiendo lo que indica, pero me parece que quizás es adelantarse al debate. Aquí van a haber 3 subcomisiones. Una va a establecer la orgánica y funcionamiento, y ahí hay temas relevantes. A lo mejor no son tan disputados, digamos, mediáticamente, pero son neurálgicos. Por ejemplo, la pregunta de cuántas comisiones van a haber, cuáles van a ser las temáticas de esas comisiones. Hay una manera tradicional de entender que podríamos estar hablando de los capítulos de la Constitución, pero yo creo que es mucho más neurálgico e importante que eso. Vamos a preguntarnos, por ejemplo, si la perspectiva de género va a ser un elemento transversal a toda la Constitución. A lo mejor nos vamos a preguntar de qué manera van a ser realmente incluidos los pueblos originarios, no solo en un reconocimiento de su preexistencia, sino que de qué manera la cosmovisión de los pueblos respecto de la naturaleza va a impactar o no el modelo de desarrollo extractivista que tenemos hoy en Chile. Entonces me parece que esa comisión va a ser central.
cuáles van a ser las comisiones temáticas definitivas, porque las que tenemos hoy, que pueden ser un anuncio de lo que vendrá, son comisiones provisorias por 30 días. Amaya. Luego va a haber una... Perdón, solo para señalar cuáles son los 3 grandes temas. La segunda subcomisión es una subcomisión de creación de la norma constitucional, y ahí está justamente lo que indican, de qué manera va a haber mociones de normas que luego van a estar tratadas en comisión, pero que finalmente deben llegar al Pleno. Y ahí hay preguntas muy importantes. ¿Qué ocurre si una vez llegado al Pleno, esa norma en una primera instancia es rechazada? Yo he visto numerosas propuestas de reglamento. En ninguna de ellas esto es un sistema lineal de una sola oportunidad. O sea, se propone la moción, es debatida en comisión, va al Pleno, es rechazada y simplemente queda fuera de la Constitución, porque pueden haber temas centrales, forma de gobierno, forma jurídica de Estado, si se trata de un Congreso uni o bicameral, o incluso derechos fundamentales, por ejemplo, los derechos sociales. Por tanto, evidentemente van a crear un procedimiento de creación de la norma constitucional que tiene que tener al menos la posibilidad de hacer indicaciones para ir en una segunda oportunidad a ser votada. Evidentemente, uno de los elementos de ese debate es el quórum de aprobación. Yo les puedo dar mi opinión, yo no sé cuál va a ser el debate dentro de la Comisión de Reglamento. Mi opinión es que el quórum está establecido en la Constitución de 1980 y es de 2/3 partes. Ahora, afortunadamente, ninguno de los grupos que está hoy día en la Convención Constitucional, y especialmente aquellos que no estaban con la transformación del régimen constitucional, tienen poder de veto. Por tanto, me parece que un problema que pudo haber sido gravísimo hoy día en los hechos, dado los resultados de la integración de la Convención Constitucional, no lo es. Ahora bien, a la pregunta si es posible modificar este quórum, por supuesto, pero el órgano que debe modificar ese quórum es el Congreso Nacional. ¿Sería posible que no estuviese ese quórum o que simplemente fuese removido? Por supuesto que sí, pero esa es una reforma constitucional que se rige por el capítulo 15 de la actual Constitución. Y es una opción, por supuesto, jurídicamente la es. Amaya. No sé si de esa manera respondo a su pregunta. Sí. Amaya, creo que para la opinión pública es un poco confuso entender cuál es la naturaleza o la función de estas comisiones que son provisorias, como tú acabas de indicar, y qué pasa una vez que cumplen ese mes, se disuelven y luego qué. Claro. Sí, tienes razón, Alejandra. Lo que pasa es que uno, como lo ve en el día a día, le parece que ya es como parte de lo que hemos conversado tantas veces, pero tienes mucha razón que para la ciudadanía es importante aclararlo. Y quizás por qué explicar que la Comisión de Reglamento, siendo una comisión provisoria, es muy, muy importante. Y lo es porque la Comisión de Reglamento, en esta etapa de 30 días, va a crear el reglamento que va a establecer el trabajo de la Convención Constitucional durante todo su funcionamiento. O sea, siendo provisoria la comisión, el producto del trabajo de la comisión, que es el reglamento de la Convención Constitucional, va a establecer el funcionamiento durante el año completo, los 9 meses iniciales prorrogables por 3 meses más. Y entonces la Comisión de Reglamento, en conjunto con el trabajo de las otras comisiones, porque, ojo, las otras comisiones también van a crear normas reglamentarias. Por ejemplo, la Comisión de Ética va a crear las normas que tienen que ver con no solamente la ética, los conflictos de interés, las inhabilidades, las incapacidades que puedan afectar a los y las convencionales. La comisión, por ejemplo, de descentralización, lo más probable es que trabaje el desplazamiento territorial de la convención o de sus comisiones a lo largo del territorio nacional. Entonces, lo que quiero señalar es que hay un trabajo en estos 30 días que va a ser luego coordinado, articulado por la Comisión de Reglamento para que finalmente sea la estructura, la forma, el camino en que la comisión, entre la Convención Constitucional, va a dialogar, va a debatir y va a crear la nueva Constitución. Y por eso es tan importante. Amaya, a mí me parece bien grave. Yo sé que no es lo más importante, pero que tengan un lugar donde sesionar y que en ese espacio puedan efectivamente tomar las decisiones, me parece que es importante. Usted me ha dicho, no hay sala, no hay lugar donde se puedan instalar todas las comisiones. Yo creo que eso queda como una alerta respecto a, no se trata ya
solo de no haber instalado las condiciones iniciales, los primeros días que veíamos, sino que todavía hay muchas falencias que me parece hay que solucionar desde el Ejecutivo. Quiero preguntarle, Maya, si no siente o cómo observa usted lo que se ha planteado, ya sea como críticas, como intentos de erosionar la legitimidad, no la legitimidad, pero quizás el andar de la convención, no este retrato que a veces aparece como de que no hubieran estado trabajando, toda la semana se pasó, o buena parte de la semana se pasó en los medios en el tema respecto a si había transporte o cuánto se estaba gastando en alimentación, en cuestiones que de alguna manera, siente usted, apuntan a debilitar un poco la imagen de la convención en la opinión pública. ¿Cree que hay una intención de hacer aquello? ¿Cree que hay grupos que están en ese afán? Sí, yo diría que hay una especie de información a dos niveles. Por un lado, una especie de farandulización del trabajo de la convención, en que elementos que son realmente mínimos, digamos, simplemente relevantes, pero en ningún caso determinantes, como, no sé, la alimentación, justamente eso a mí me parece que son detalles que no van al centro de lo que deberíamos realmente estar conversando. Y no sé si es una manera de desviar la atención de lo realmente importante, porque lo que está pasando dentro de la convención es muy importante. Vemos, por ejemplo, que el tema de la inclusión de las mujeres es un tema central. Incluso ha sido debatido el modo de comprender la paridad. Si la paridad es solo un piso y entonces podemos hablar de formas de inclusión no binaria. Y eso fue un debate interesante, me parece. Hemos hablado, por ejemplo, con profundidad de si quienes participamos de las distintas comisiones podemos abstenernos. O sea, ya no votar a favor o en contra de una moción, de una indicación, sino simplemente abstenernos y cuál es el significado de la abstención. Y entonces hubo todo un debate en que finalmente, por lo menos en la Comisión de Reglamento, decidimos y votamos favorablemente que las personas se pueden abstener, pero cuando se abstienen dejan de formar parte del quórum. O sea, solo se condice, digamos, se cuenta el quórum entre los presentes y votantes. Y entonces de esa manera hay una especie de llamado a que las personas tomen posición respecto de las temáticas. Y a mí me parece eso relevante. Entonces, me parece también que quizás el trabajo de la Comisión de Comunicaciones y Transparencia va a ayudar en la medida que, por ejemplo, haya comunicados oficiales desde la convención. Entonces no haya esta especie de llegada de información quizás parcelada, sesgada o simplemente anecdótica, sino que haya un canal de comunicación. Yo entiendo la relevancia que los medios puedan realmente informar, pero informar los temas de fondo. Hay, por ejemplo, una inclusión de pueblos originarios que yo he trabajado muchos años pueblos originarios y yo nunca había visto una convicción de inclusión real, de igualdad material respecto de los pueblos originarios en Chile, en que lo que dice no solo la presidenta Elisa Loncón, sino que cada uno de los 17 escaños indígenas es determinante. Y hay acciones afirmativas permanentes que debiera llevarnos a realmente cambiar y a terminar con una invisibilidad histórica. Y esto es algo de fondo, ¿sí? No es su comisión, sino que la de Derechos Humanos, por la que le voy a preguntar, porque se produjo ahí una discusión bastante compleja respecto a dos puntos. Uno, si se reciben o no a entidades, organizaciones denominadas negacionistas respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas con ocasión del estallido. Y dos, la integración de uno de los constituyentes, Arancibia. ¿Usted cómo vio ese debate? Sí. Primero me pareció que la manera en que fue presentado, lo hizo una de mis compañeras, que es Giovanna Roa, me pareció que fue muy adecuado porque puso el tema, pero lo puso desde una manera de liberación, de respeto, de preguntarse cuáles son las características o los elementos que hace que una persona como el convencional Arancibia postule, porque estas eran comisiones en que uno, en definitiva, buscaba firmas para poder integrar.
Aquí no hubo una división en el fondo ni aleatoria, aquí hay una voluntad. Y entonces lo que uno se pregunta es cuál es la voluntad, cuál es la razón. Y yo creo que es legítimo preguntársela. Ahora, me parece que también como sociedad en general en Chile no estamos acostumbrados a estos ejercicios en que uno tiene que dar cuenta de por qué integra un órgano como ese. O sea, yo diría, y lo digo con conocimiento, digamos, del tema, me parece que en Chile el estándar de derechos humanos con el que nos tratamos es bastante bajo. En definitiva, no estamos acostumbrados a exigir un trato acorde a los estándares de derechos humanos. Y por eso me parece que hay un trabajo que hacer en términos de sancionar el negacionismo. Es algo que vemos todavía en televisión abierta, en parlamentarios que están en el ejercicio del cargo. O sea, realmente como sociedad no nos hemos hecho cargo y hemos tomado acuerdo de que lo que ocurrió durante la dictadura militar es o son graves violaciones a los derechos humanos respecto de los cuales todavía no ha habido ni justicia ni reparación. Entonces, evidentemente, y eso sí es en la dictadura, con mayor razón también en el estallido, ¿sí? Amaya, como no lo hemos discutido, también puede suceder que en estos debates nos pasemos tres pueblos, por decirlo de algún modo, en el sentido de negarle la expresión a cualquier persona que tenga una posición política de derecha o de extrema derecha, y hay que, digamos, de alguna manera delimitar qué es negacionismo, cuáles son los discursos y si negar acceso a esos discursos significa también negar el derecho de las personas a expresarlos. Lo decía Elisa Loncón también esta semana, que a ella, como representante de los pueblos originarios, le parece más pertinente, sobre todo en una condición en que está una mayoría, digamos, en contra de ese discurso, tener al contradictor enfrente, porque piensa que esa es una manera de horadar o de alguna manera obligarlo a escuchar otros discursos. Sí, yo creo que tienes razón. Pienso que todos los derechos fundamentales son limitados y limitables. Los derechos fundamentales, los derechos humanos no son absolutos, pero creo que también nos falta un ejercicio de deliberación en torno a cuáles serían los legítimos límites de esos derechos. O sea, el derecho a la libertad de expresión también tiene limitaciones. Y entonces la pregunta que quizás debemos hacernos es si los discursos de odio son un límite a la libertad de expresión. Y es evidentemente la libertad de expresión entendida en el ámbito de lo público. Cuando un convencional constituyente habla, lo hace desde un cargo, desde el ejercicio de un cargo de representación, de un cargo relevante respecto del modo como vamos a abordar las temáticas en Chile. Pero evidentemente las personas en el plano personal, privado, pueden tener su opinión. Yo creo que hay que poner más cuidado y quizás hablar de esos límites. ¿Cuál es el límite al derecho a la protesta social? ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿De qué manera justificamos las limitaciones? Porque quizás también habría que decirlo, el Estado no puede limitar los derechos fundamentales sin justificar. Y muchas veces el Estado actúa de manera inadecuada, inapropiada, limitando nuestros derechos sin dar razones para ello. Entonces, quizás la principal institución que debe justificar las limitaciones de derechos fundamentales es el Estado. Y en Chile no tenemos una práctica. Me parece que el Estado, y lo digo de manera general, pero también podríamos ver ejemplos específicos, el Estado muchas veces actúa de manera autoritaria, violando derechos fundamentales de la ciudadanía y de las personas sin justificar. Y eso es gravísimo como práctica. Y espero que la nueva Constitución se haga cargo de esa nueva manera de tratarnos. Perfecto, Amaya Alves, respecto a precisamente si consideramos admisibles ciertos límites para ciertos derechos, si yo entiendo bien, constituyente, usted lo que plantea es que tiene que existir una conversación, tenemos que hacer un debate respecto a aquello. La pregunta, Alejandra, tenía que ver con de qué manera, por ejemplo, plantear una conversación respecto a la negación de violaciones a los derechos humanos pasa también por conversar respecto a de qué manera se garantiza, se resguarda
se protege que exista la libertad de expresión para opiniones que son disidentes, distintas, con las cuales podemos no estar de acuerdo, pero creemos en su derecho a expresión. Usted dice, ahí lo que importante es hacer un debate, transparentar un debate, y si lo entiendo bien, la convención puede ser un aporte en términos de abramos esos debates, conversamos respecto a estos temas. Constituyente, muchísimas gracias por haber estado con nosotras y por supuesto la esperamos ojalá en otras ediciones de Pauta Libre. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches.